We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or queen, tyrant or dictator. Porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, ¿yo? De estas vendetas en donde se afecta su integridad, que está siendo protegido por el régimen de Maduro. Hola, ¿qué tal a todos? Comenzamos con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Damos inicio a toda la información. Bien, y presten mucha atención a esto porque un general del país del norte ha ordenado cercar a Nicolás Maduro con naves de combate. Todo esto se ha dado luego de que el Pentágono se alertará de un potencial conflicto internacional a medida que crece la inestabilidad en estos asuntos del este de Europa con Rusia y Ucrania. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Miller, quien había afirmado ante el Congreso del país del norte que toda esta intervención estaría favoreciendo la gran posibilidad de un conflicto entre grandes potencias con la participación del país asiático y Rusia, utilizando así a los países satélites del occidente, mientras que por otra parte el secretario de Estado de Defensa y el general jefe mayor del Estado Conjunto han pedido cercar a países satélites de Rusia y entre ellos hacen énfasis en el país de Venezuela, quien además estaría solicitando de inmediato de poder realizar una especie de cerco aéreo, o sea, de rodear a la Venezuela de Nicolás Maduro con naves de combate para poder así evitar la entrada de cualquier tipo de nave o algún armamento ruso, y se estaría tratando de una especie de bloqueo naval en aguas venezolanas, junto con la conformación de algunos aviones espías, los cuales también se encuentran con aviones de combate, y esos también se estarían encontrando en un movimiento continuo desde hace varios días atrás para poder así localizar e interceptar estas llamadas de estos países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y además por la llegada de material bélico. Una vez que Putin pareciera que estuviera perdiendo todo este asunto y ya la OTAN podría decir que van en contra de él. Sí, señores, así como lo están escuchando, esto cada vez se le complica más al régimen en el país de Venezuela. Continuamos con más de la información. La acción militar es posible si eso es lo que se requiere. Estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar la violencia, pero el presidente lo ha dejado claro. Está preparado para hacerlo si eso es lo que se requiere. Video Blinken. Por otra parte, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, habría hablado sobre una gira que realizaría a Nicaragua para tocar el tema sobre unos movimientos que iba a tener con el país de Rusia y el país asiático. Claro, ahora el general del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense habría calificado toda esa posibilidad como una especie de fanfarronada por parte del dictador Nicolás Maduro para poder así presionar por la idea de Rusia. De todas formas, esto hace parte del teatro que está armando Nicolás Maduro, entonces se va a estar tomando con firmeza, se estarían viendo movimientos, pero por otro lado hay otros coroneles y generales quienes han dicho que en el caso de que si Nicolás Maduro se atreviera a viajar a Nicaragua, va a estar siendo vigilado, señores, y podría estar siendo detenido, porque la amenaza más grande que hay con todo esto es el país de Venezuela, señores, así como lo están escuchando. En Noticias de Venezuela y el Mundo continuamos con más información. Que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. El Congreso también se habría reunido y habrían dicho de que no pueden dejar que se exporte el asunto de Ucrania con Rusia al occidente. Por eso es que se han visto que siguen en nuevos ejercicios militares y que se van a estar dando ahora con el gobierno estadounidense y con Colombia, con la excusa de poder así presentar algún nuevo misil hipersónico que ha salido a la luz, porque se estaría requiriendo la de dar muestras también de fortaleza para Estados Unidos. Pero eso es algo realmente que quiere realizar Putin, quien quiere exportar el asunto del conflicto y que tiene allá en occidente para confundir así a toda la opinión pública y para poder así realizar varios falsos positivos y unas acciones de bandera falsa. Rusia y Estados Unidos están apoyando con entusiasmo a partes distintas en este conflicto, transformando a Venezuela en un escenario de tensión mundial. En Washington, varios políticos no ven lo destructivo que puede ser este camino, en el que ellos mismos manejan toda esta historia. Si Washington continúa intentando interferir en los asuntos internos, provocará una situación de colapso. Este es nuestro hemisferio, no es donde los rusos deberían estar interfiriendo. Esto es un error de su parte. El presidente ha establecido un requisito muy claro para los rusos. Tienen que irse. Hay una alerta internacional de que si Putin hace un movimiento con un tercer país, esto ahora va a ser un problema bastante global, y de hecho ya se habla de otros países que podrían meterse con Rusia y de forma directa, y si eso hace Putin primero, activaría a sus países satélites. Nicolás Maduro básicamente está arrinconado con lo que pueda llegar a ser Rusia, y el futuro de este señor Putin es también el mismo futuro que tendría Nicolás Maduro. Estaría hablando también de llevar a juicio, por supuesto, a Putin, y parece que esto es algo realmente que se haría de manera inmediata. En todo esto, Nicolás Maduro, ahora si Putin lo van
van a juzgar por cometer algún tipo de situación con civiles, Nicolás Maduro entonces ahora está hasta el cuello. Apenas terminen con el asunto de Putin, van a ir a la vez casi con el asunto de Nicolás Maduro. ¿Y todo por qué? Porque este señor Maduro ha tratado ahora de sentirse un poco envalentonado inicialmente por los movimientos rusos. Él habría pensado que eso se iba a demorar un poco, pero Ucrania ha dado la pelea muy fuerte y ahora están viendo que hay más de 120 países en contra de Rusia y muchos países están realizando una cantidad de sanciones y cada vez son más sanciones. Y adivinen qué, señores, en estos momentos se les está ocurriendo que sería un muy buen momento para también acabar así con el satélite que tiene Rusia en Sudamérica. Estamos hablando de la Venezuela de Nicolás Maduro, así que ahora este señor no tiene en estos momentos nada que decir al respecto con este tema y se le ha visto muy nervioso en el Palacio de Miraflores. Tiene mucho miedo, tiene mucho temor de estos militares y no sabe cómo actuar en Washington, quien ha también descartado cualquier tipo de negociación de petróleo con la nación venezolana. Mientras que Nicolás esté allí, señores, no van a hacer nada con este país. La única intención que tiene ahora mismo Nicolás Maduro es tratar de mantenerse el mayor tiempo posible, mientras que se aprovecha un poco la distracción que hay con este señor Putin, quien está a punto de realizar algo para ya romper con esa distracción que podría darse ahora y que ya habían realizado en Venezuela. Así que es el mayor miedo que tiene en estos momentos Nicolás Maduro por esas relaciones que tiene con Rusia. Alguna vez lo habrían dicho de que en algún momento iban a ir por Nicolás Maduro para que pague por todo lo que debe de esos misiles, los cuales sabemos son millones de dólares y no tiene otra manera de pagar. 9 de 2022. Comunicado público. Nos dirigimos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para informar que el día 30 de junio de 2022 el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Bien, y continuando con más noticias importantes de última hora, Colombia confirma que Iván Márquez sigue vivo y está protegido por Maduro. El gobierno colombiano dio por válido este miércoles el video donde aparecen varios líderes de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia alegando que su máximo jefe, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, sobrevivió a un atentado y aseguró que está siendo protegido por el régimen de Nicolás Maduro. La información que tiene inteligencia es que en estas disputas se presentó una de estas vendetas en donde corrió riesgo su integridad, había dicho el ministro de Defensa, Diego Molano, a un medio de comunicación. Molano también añadió que Iván Márquez está siendo protegido por el régimen de Maduro y que está en un hospital de Caracas. La información que tenemos por inteligencia ha sido la señalada después de la presentación del informe y el video. Se ha validado que es un informe válido. Por supuesto, la información que tiene la inteligencia es que en esas disputas se presentó una de estas vendetas en donde se fue afectando su integridad, que está siendo protegido por el régimen de Maduro. Y que está en un hospital en Caracas. Es la información que tenemos. Cualquier otra indagación o información adicional pues será comunicada a la opinión pública. El pasado domingo, la Segunda Marquetalia anunció en un video enviado a un medio de comunicación que Iván Márquez fue uno de los negociadores del acuerdo de paz, pero luego volvió a la clandestinidad. Fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía de Colombia. Sin embargo, según los disidentes que aparecían en el video en una zona selvática y rodeados de una veintena de hombres armados con fusiles, Iván Márquez salió ileso y solo sufrió ese día afectaciones y ahora ya está gozando de buena salud. Según las declaraciones de Molano, se evidencia que hay segundos y terceros cabecillas de la Segunda Marquetalia. Entre ellos está el hijo de uno de los históricos líderes de las FARC, Manuel Marulanda, alias Ciro Fijo, a quien la prensa colombiana había identificado como Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda. Iván Márquez fue jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno en La Habana, que condujeron a la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla el 24 de noviembre del año 2016. Sin embargo, en agosto del 2019, Márquez abandonó el acuerdo de paz y junto con otros mandos de la antigua guerrilla retomó las armas alegando que el gobierno colombiano no estaba cumpliendo lo pactado. En el comunicado leído, las disidencias aseguran no tener duda de que detrás del atentado están los sabuesos de la CIA y de la DEA y del gobierno del presidente Iván Duque, y señala que otros jefes de la Segunda Marquetalia perecieron en operaciones similares. El pasado 2 de julio, ante versiones de prensa sobre la supuesta dada de baja de Iván Márquez en un enfrentamiento con bandas criminales en el lado venezolano de la frontera, el presidente colombiano Iván Duque indicó que era información que se estaba verificando. Estamos trabajando con
nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración lo informaremos oportunamente. Habría dejado claro el presidente colombiano. La semana pasada empezaron a circular otras versiones de prensa según las cuales Iván Márquez había sobrevivido al atentado y estaba hospitalizado en Venezuela. Luciano Márquez Marín, verdadero nombre del guerrillero de 67 años de edad, de los cuales ha estado más de 40 en la guerrilla, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década del año 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC. El guerrillero hizo parte de los mandos de las FARC e incluso llegó a ser uno de los sucesores del entonces jefe de las guerrillas, alias Alfonso Cano, quien murió en un operativo militar en el año 2011. En medio de las disputas en Venezuela han sido asesinados en el último año otros disidentes de las FARC como Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, cuyo perecimiento fue confirmado por las disidencias en mayo pasado, en un enfrentamiento con otro grupo de exguerrilleros en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. En Venezuela también fueron asesinados supuestamente Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, considerados como los jefes más sanguinarios de la antigua guerrilla de las FARC y que eran parte de la llamada Segunda Marquetalia. A mediados de mayo del año pasado se supo también del perecimiento de Seuxis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Centriz, otro de los jefes de la Segunda Marquetalia, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Ya existe una presión entre los socios de Nicolás, le han incautado mucha mercancía y están perdiendo millones de dólares. Cuando algo así sucede, generalmente estas organizaciones prefieren ceder. ¿Y cómo podrían hacerlo? Es dando y entregando a Nicolás. El Comando Sur se estaría retirando si hacen eso, si estos socios se entregan o ayudan a la detención de Nicolás, o que por lo menos se vaya del Palacio de Miraflores o se pueda hacer una transición democrática en el país venezolano. El Comando Sur se echaría para atrás, como se ha hecho en otras ocasiones, en otros países y en otros tiempos. La CIA y la DEA realizan este tipo de negociaciones, dejando que algunos sigan trabajando pero de manera controlada. El asunto es que Nicolás ha perdido ya el control y está expandiéndose cada vez más, y es por eso que es un peligro, por supuesto, para el país del norte y la región y el continente, sobre todo porque está dejando entrar mucho a grupos rebeldes no deseados del Medio Oriente. Ya simplemente están en este tipo de negocios, pero si entregan a Nicolás, ellos dejarían quizás solamente el control a unos cuantos para mantener este tipo de negocio controlado, lo cual es algo que ya ha sucedido. Información importante porque Estados Unidos desmiente reuniones con Nicolás Maduro. Durante una entrevista a un medio de comunicación, el subsecretario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, aseguró que su gobierno no participará en ninguna reunión con Delcy Rodríguez y Félix Plasencia en ninguna isla ni en ninguna otra. El subsecretario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, habría desmentido este lunes que los gobiernos de Joe Biden y Nicolás se pudieran reunir en Trinidad y Tobago, tal como habría afirmado un medio de comunicación. Según este medio, funcionarios de ambos países se encontrarían en esa isla del Caribe para discutir sobre la posibilidad de que Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos. Sin embargo, Nichols aseguró a un medio de comunicación que el gobierno estadounidense no participará en ninguna reunión con Delcy Rodríguez y Félix Plasencia en Trinidad y Tobago. Nuestro interés es promover un retorno a la mesa de diálogo en México. Esto es muy importante para nosotros, y también la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela es prioritario. De momento no tenemos ninguna reunión planteada, habría aseverado. Este marzo, una delegación estadounidense de alto nivel encabezada por el asesor presidencial Juan González se habría reunido con Nicolás. Entonces se abordó la situación de los exdirectivos de Citgo detenidos en Caracas desde hace más de 4 años. Bueno, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales. No se les olvide activar la campanita de notificación, dale like, déjanos todos tus comentarios y le enviamos un saludo muy pero muy grande a todos los que siempre están en sintonía con nosotros y nos dejan sus comentarios. Gracias una vez más y chao, chao.